Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un capítulo más del libro Project Management in Practice. Específicamente vamos a hablar sobre el capítulo 4. Como ya estamos acostumbrados, tenemos aquí un pequeño mapa el cual nos va a servir de guía para ver de qué nos habla este libro. Y pues el tema del capítulo 4 es la presupuestación del proyecto. Bien, ¿qué es una presupuestación o un presupuesto? Pues simplemente un plan para asignar los recursos organizativos a las actividades del proyecto. El presupuesto también sirve para otro propósito, como es el de vincular el proyecto con las metas y objetivos de la organización a través de la política organizacional. Esta es una herramienta de gestión necesaria, pero que no es suficiente. Se deben recopilar datos apropiados y reportados con precisión. Para esta presupuestación existen dos métodos principales, los cuales son el método descendente y el método ascendente. El método descendente es un enfoque de la presupuestación que está basado en los juicios colectivos y las experiencias de los altos y medianos directivos en relación a lo que son los proyectos anteriores que han sido desarrollados de manera similar. Tiene la ventaja de que los costes del presupuesto global pueden ser estimados con una precisión bastante razonable, aunque algunos elementos individuales pueden estar en un error sustancial. El método ascendente, por otro lado, identifica las tareas que son elementales, cuyas necesidades son recursos estimados por los responsables que las van a ejecutar, es decir, por el personal que es responsable de realizar cada tarea o cada operación del proyecto. Estos presupuestos ascendentes suelen ser un poco más precisos en las tareas que están bien detalladas, pero se corre el riesgo de pasar por alto algunas pequeñas tareas que pueden ser muy costosas. Bien, la estimación de costos. La estimación de costos es el detalle del proceso de presupuestación, en donde podemos identificar algunos peligros de recortes arbitrarios en el presupuesto del proyecto. También esto de aquí puede ser calculado mediante el coste de la clase de trabajo. Aquí la tarea es elaborar un presupuesto de manera relativamente sencilla, pero que es un poco tediosa porque detalla cada parte del trabajo que se debe realizar en el proyecto. Los costes directos de los recursos, como de los materiales y de la maquinaria necesarios, son realizados únicamente para el proyecto en concreto. Ya, esto genera un impacto, estos recortes generan un impacto en la presupuestación, puesto que si el ciclo de vida del proyecto tiene, como se conoce, una forma de S con un nivel de recursos algo reducido, entonces el recorte que se realiza en la organización debe ser proporcional en los objetivos o el desempeño del proyecto. Y generalmente esto no representa un problema siempre y cuando el ciclo de vida del proyecto tenga una forma de J. Esto con referencia al tiempo y a la complejidad del proyecto. Entonces, el mismo efecto ocurre cuando una campaña económica o por ejemplo cuando un alto directivo decreta un recorte presupuestario de manera general para todos los proyectos, que va del 5 al 10%. Con un proyecto de ciclo de vida en forma de J, en realidad el resultado será un desastre. Entonces, esto nos lleva a la confrontación de elaborar presupuestos por actividades o presupuestos por programas. Entonces, los presupuestos organizativos tradicionales son típicamente orientados a lo que son las actividades y están basados en datos históricos acumulados a través de un sistema de contabilidad
que obviamente está basado en las mismas actividades. Los gastos individuales son clasificados y asignados a líneas presupuestarias básicas o a centros o procesos de producción. Por otro lado, la presupuestación de proyectos también se puede presentar como presupuestos de actividades, pero en forma de tabla. Otro tema que nos habla el capítulo 4 es el de mejorar la estimación de los costes. Bien, para mejorar las estimaciones de los costes nosotros vamos a realizarlo mediante tres alternativas: formularios, curvas de aprendizaje o otros factores. Empezando por los formularios, el uso de estos formularios sencillos como los normales, que pueden ser realizados en hojas de cálculo, pueden ayudar o ser de gran ayuda para el administrador del proyecto a la hora de obtener algunas estimaciones que sean precisas, no tanto por los costes directos, sino también cuando se necesita el recurso, cuántos se necesitan y a quiénes se debe contactar y si estarán disponibles cuando estos son necesarios. En estos formularios la información puede recopilarse para cada tarea de manera individual, es decir, en formularios individuales, y luego irse adaptando al proyecto en conjunto. Las curvas de aprendizaje, por otro lado, su uso está orientado más a la gestión de los proyectos que van aumentando considerablemente en los últimos años. Por poner un ejemplo, en el desarrollo de métodos para aproximar las curvas de aprendizaje compuestas para proyectos enteros, también para aproximar los costos totales de la curva de aprendizaje unitario y también para incluir los efectos de la curva de aprendizaje en la diagramación de recursos críticos. Entonces, la conclusión de las curvas de aprendizaje es que los efectos de aprendizaje, incluso en proyectos como se denominan de una sola vez, no deben ser ignorados, porque si se subestiman los costos, el resultado del proyecto será algo no rentable y obviamente al no ser rentable, la dirección o los gerentes de la empresa o de la organización para la que se está elaborando no se encontrarán satisfechos. Otros factores que también podemos utilizar para mejorar la estimación de los costes son las modificaciones en los precios de los recursos, como por ejemplo de un problema común. Otro problema que nosotros podemos tener al momento de mejorar las estimaciones de costes es pasar por alto la necesidad de tener en cuenta que los costos son estimados por una asignación adecuada para los desechos y el deterioro. Un problema similar no es añadir una asignación para el aumento de gastos de personal debido a la pérdida y sustitución de miembros cualificados del equipo del proyecto. Obviamente genera más gastos y más tiempo el volver a adquirir nuevo personal que se encuentre verdaderamente capacitado. En la incertidumbre y la gestión de riesgos. En la incertidumbre vamos a encontrar la que es comúnmente conocida como presupuestaria. La incertidumbre presupuestaria tiene su razón en el proyecto, pues porque los precios pueden aumentar, pueden requerirse diferentes recursos, el proyecto puede tomar una cantidad de tiempo diferente a la que se establecía o a la que se tenía en mente o a la que se esperaba, y esto repercute también en los costos generales e indirectos y de manera sucesiva. Entonces, lo que son los proyectos, el presupuesto de proyectos en la práctica. En la práctica vamos a tener que determinar un presupuesto, y esto generalmente lo hace el gerente de proyecto, el cual comienza con el plan del proyecto para determinar los diversos pasos requeridos que se deben realizar, las necesidades de los recursos, las horas de los trabajos y los costos que están asociados.
Sin embargo, la alta gerencia también es responsable de construir un presupuesto para la compañía y puede que también haya calculado algún costo para este proyecto o para el departamento que lo financie. En el proceso se utilizarán métodos propios como el presupuesto de un proyecto anterior, que ya lo mencionamos en el presupuesto de actividades, que ya podría ser establecido o estimado de manera más precisa gracias a los proyectos que ya han sido realizados. Y por último, también el capítulo nos habla de lo que es la simulación del riesgo del proyecto con bola de cristal, como se denomina. Este proyecto, esta simulación del riesgo debe considerar siempre el desastre, porque la simulación parte de la construcción de un modelo matemático de la situación y se lleva a cabo mediante varias iteraciones para determinar los resultados de las medidas clave de desempeño bajo los distintos escenarios. El modelo se ejecuta o, como ya lo mencioné, se replica varias veces, comenzando desde un punto diferente en cada iteración. El modelo se basa en las selecciones aleatorias de valores de las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada. Generalmente en las distribuciones o la mayoría de las simulaciones se utiliza las probabilidades de la campana de Gauss, que es las probabilidades o los valores que nos arroja esta distribución son normalizadas, son valores normalizados entre 0 y 1. A pesar del esfuerzo que se realiza en hacer las estimaciones presupuestarias, algunas no llegan a ser tan realistas todavía, pero sin embargo estas simulaciones pueden ser útiles para prepararse a los cambios en el presupuesto a medida que se va desarrollando. Estos cambios son derivados de múltiples fuentes y entre ellas se encuentra la tecnología, la economía y la mejora de la comprensión de los proyectos y los mandatos. Como parte final, se podría resaltar que la simulación es un enfoque que nos ayuda a determinar la distribución de varios resultados posibles que ocurren cuando el riesgo está presente en cada uno de los proyectos. Bien, este ha sido el pequeño resumen sobre el capítulo 4 que nos habla de la presupuestación del proyecto. Muchas gracias.